Estamos en esta transmisión en vivo y vamos a retomar el hilo de las cosas de lo que ayer conversamos vía telefónica, él en voz baja o casi baja, estando en la Procuraduría General de la República, el abogado Paulo Díez Gargari, pues nos contó precisamente sobre lo que estaba haciendo en la Procuraduría General de la República, que era ir, bueno, pues a atender un llamado del Ministerio Público respecto a una demanda que ha presentado varias, pero ahora nos contará el motivo esencial. Pero también está el tema de la carta que le envió al Procurador General de la República el día de ayer. Precisamente ayer comentábamos eso en este programa, esta carta que usted puede leer en nuestro sitio de noticias con más calma. Bueno, es una carta donde le está reclamando, en pocas palabras, el abogado al procurador que se haya enviado la investigación de un asunto tan importante y tan delicado como el asunto de los más de 3,000 millones de pesos que, bueno, pues se han convertido en un foco de atención sobre lo que se transfirió desde el gobierno federal al gobierno de Erubiel Ávila, y que, bueno, pues todo indica que podría tratarse de un gran fraude o de un gran desfalco a la Federación a favor del Estado de México en tiempos electorales, en pocas palabras, o con un pretendido o posible utilización en tiempos electorales. En pocas palabras, Paulo Díez, estamos frente a un panorama en donde es obligado seguir de cerca las respuestas que da, si las da y cómo las da la autoridad cuando se presentan denuncias formales. Gracias por estar aquí, abogado. Bienvenido nuevamente. Gracias, Carmen. Un saludo a todo tu auditorio. Pues mira, efectivamente, lo que está ocurriendo es una vergüenza, Carmen, para decirlo con claridad. Es una vergüenza porque esto que ocurrió el día de ayer, la carta que le presento yo al Procurador General de la República, tiene que ver con una denuncia que presenté en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, en relación con un asunto que tú diste a conocer aquí, un asunto que es importantísimo, del más alto interés nacional, que tiene que ver justamente con esta elección de Estado, que fue realmente lo que vimos en el Estado de México, una elección en la que fluyó el dinero sucio, el dinero público, el apoyo gubernamental descarado, y que alteró completamente la equidad de la contienda. Y esto es lo que al gobierno federal y al gobierno del Estado de México los tiene muy preocupados. Te puedo decir que esta denuncia, que es como la séptima o la octava que presento, está igualmente fundada que todas las demás, pero este es un tema particularmente sensible para ellos porque podría derivar incluso, Carmen, en la anulación de la elección del Estado de México. Un solo peso de estos 1,600 millones de pesos que hubieran llegado a la campaña de Alfredo del Mazo sería suficiente por el margen que hay entre el primero y el segundo lugar para echar abajo toda la elección. El tema está ya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cuyo presidente justamente copié también en esta carta. Pero es un tema, Presidenta, es un tema de la mayor relevancia, Carmen. Y rápidamente para tu auditorio, si me permites en 2 minutos recordarles, se trata de una supuesta aportación de 50 millones de pesos que hace el gobierno del Estado de México en el año de 1992 para liberar el derecho de vía de la autopista Chamapa-Lechería. Viene después en el año de 1997 el rescate carretero. En ese momento cualquier derecho que hubiera podido tener el gobierno del Estado para recuperar esos 50 millones de pesos se extingue. Nadie nunca se le ocurrió reclamar aquello porque sabía que no existía derecho, pero cuando llega el hoy presidente Peña Nieto a la gubernatura del Estado de México, acompañado de las mismas personas que lo acompañan hoy, Gerardo Ruiz Esparza, Luis Videgaray y algunos otros, tienen la ocurrencia criminal, Carmen, de reclamar esto. Y digo criminal porque quien reclama lo que no tiene derecho está cometiendo un fraude, otra vez para decirlo con claridad. Empiezan en el año del 2007 a reclamarle esto al gobierno federal, el gobierno federal lo niega una y otra vez. En el año del 2009 presentan una demanda ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y siguen insistiendo en que se les pague. El gobierno federal les dice que no tienen derecho, pero claro, cuando el hoy presidente Peña Nieto asume como presidente, pues las cosas cambian. Las cosas cambian porque quien había hecho el reclamo fraudulento es quien ahora está en posibilidad de autorizarlo, y eso es lo que hacen. Y lo hacen en el año del 2014, el 12 de diciembre del 2014, firman un convenio de transacción que es absolutamente ilegal. No existe un solo antecedente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de un convenio de transacción, porque no puede el gobierno federal celebrar convenios de transacción, Carmen. Es decir, la transacción no es una operación normal.
incluso entre particulares, cuando tú otorgas un poder y te dicen si quieres otorgar facultades para que quien te representa transija, es decir, que celebre convenios de transacción, tiene que constar expresamente en el poder, porque si no, no tiene esas facultades. Esto es mucho más evidente cuando hay recursos públicos. De modo que este ilegal convenio de transacción, en el que se establece que el gobierno federal le va a pagar 3,600 millones de pesos como indemnización al gobierno del Estado de México por aquellos 50 millones de pesos. 3,600 millones de pesos por los 50 millones originales. Así es. Y este convenio de transacción, perdón que lo reitere, pero ese es el corazón, lo gestiona el hoy presidente de México y su secretario de Comunicaciones y Transportes, que eran el gobernador y el secretario que lo gestionó originalmente infructuosamente. Y por si hiciera algo falta, Carmen, quien determina el monto que se debe pagar o digamos lo que se toma como base para determinar el monto a pagar, que no tiene nada que ver con los 50 millones de pesos, que esta es una primera ilegalidad y una monstruosidad, porque si yo me obligo a indemnizar a alguien porque aportó 10 pesos, pues tendría que calcular el monto de la indemnización con referencia a los 10 pesos, pero no. Lo que dice Banobras, que en ese momento era dirigida por Alfredo del Mazo, que estaba a un mes de dejar el cargo, porque esto es 12 de diciembre del 2014, Del Mazo deja la dirección de Banobras en los primeros días del 2015. Y entonces él es el que proporciona los elementos y la información y les dice que el monto neto de ingresos de la carretera Chamapa-Lechería durante 20 años, en su opinión, corresponde a 3,600 millones de pesos. Y uno dice, pero ¿por qué se le entrega el monto neto de 20 años de operación para que recuperen los 50? Pero eso es. Expresamente en el convenio se dice que la indemnización se tomó y se calculó con base en la información proporcionada por Banobras. O sea, por Del Mazo. Por Del Mazo. En el convenio, para que se firmara, Carmen, requería un dictamen de suficiencia presupuestaria que tuvo que haber emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esta es una de las razones por las que están tan preocupados, porque por primera vez en todo este tema, Carmen, tenemos al doctor Videgaray, que es uno de los actores principales de todo este tema de corrupción con OHL y de transferencia al Estado de México. Por primera vez está ahí en primer lugar, donde siempre está, pero siempre escondido. De modo que hoy una de las preocupaciones grandes es esas. Resulta que no existe dictamen de suficiencia presupuestaria, y no lo digo yo, me lo contestó formalmente la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público diciendo que no existía dictamen de suficiencia presupuestaria. Bueno, todo esto lo tuvo a la vista el INE, pero el INE decidió pues no investigar nada. Hoy está en el tribunal y esto es lo que da origen, digamos, a la denuncia que yo presento, Carmen, en mayo del de este año del 2017. ¿Denunciando a quien resulte responsable o denunciando con nombre y apellido? Denuncio a quien resulte responsable, pero con toda claridad, Carmen, señalo en la denuncia que este es un esquema criminal ordenado desde lo más alto del poder en este país y con toda claridad menciono al presidente Enrique Peña Nieto, a Gerardo Ruiz Esparza, a Luis Videgaray, a Alfredo del Mazo, a Erubiel Ávila, porque todos sabían lo que estaba ocurriendo y todo mundo lo hizo, Carmen. Sabiendo que era ilegal transferir este pago de una indemnización, lo disfrazaron de un subsidio, cosa que le agrega todavía gravedad al tema. En la cuenta pública federal, las transferencias que se hicieron aparecen como supuestos subsidios, que es una aberración. Digamos, un subsidio tiene que estar dedicado al fomento de actividades prioritarias de interés general y social, y uno no entiende cómo esto pueda ser un subsidio. En todo caso, lo que tenemos es que toda la información relativa a los subsidios tiene que ser pública, Carmen, y por eso tenemos que seguir insistiendo en que esto ocurra. De modo pues que presento yo la denuncia. Ha habido varias explicaciones del destino de ese dinero. Bueno, esto es una cosa también vergonzosa. Si me tengo a una carta que nos envió el gobierno del Estado de México, Erubiel Ávila, precisamente de este tema, a manera de réplica, bueno, pues se da también otra versión, ¿no? Sí, es un tema, efectivamente es una carta que tú publicaste aquí en el que el Estado de México, que además pedía que se publicara, ¿no? La carta dice que se publique. Dice que esos 1,600 millones de pesos... Pero esas son las réplicas. Sí, que esos 1,600 millones de pesos dice que se destinaron a obras y actividades. Utiliza este lenguaje así muy peculiar del priismo, perfectamente transparentadas y no sé qué otra cosa, y justificadas. Y yo al día siguiente le pedí información al gobierno del Estado de esto, y resulta que esta es una transparencia muy extraña, porque la transparencia resulta que está clasificada, me parece, como por 30 años, ¿no? Uno se da cuenta de que lo que quieren es engañar, así es.
Pero lo ¿Cómo más se grave, manda a reserva una cosa de ese tipo? pues no hay Increíble. ninguna justificación. Pero lo más grave, Carmen, es que unos días más tarde el INE, la unidad de fiscalización, le pide explicaciones al gobierno del Estado de México respecto de los 1,600 millones, y a ellos le dicen otra cosa. Le dicen que lo destinaron al pago de nómina, al pago de retenciones de impuestos sobre la renta, a retenciones de nómina de sueldos y salarios, y algún otro concepto. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que el INE no haya imaginado siquiera que algo había mal? Que esos señores estaban tratando de engañar. Esto está todo mal, Carmen, es uno de los temas más graves que yo he denunciado, y me parece que este es solo el principio. Cuando yo presento la denuncia, entonces, la semana pasada me llega un par de citatorios de un agente del Ministerio Público en el que me dice que me presente el día de ayer a las 10 de la mañana para aportar mayores elementos. Lo primero que yo hago es que identifico, Carmen, que el agente del Ministerio Público que me escribe es un agente del Ministerio Público adscrito a una unidad que se llama Coordinación General de Investigaciones. Y entonces pues se prenden todas las alarmas. ¿Por qué, Carmen? Porque esta Coordinación General de Investigaciones, junto con una unidad que yo le llamo una unidad fantasma, que no tiene ningún fundamento jurídico, que es la famosa Dirección General de Asuntos Especiales de la PGR, a donde se mandan todos los asuntos en los que el régimen tiene algún interés particular, tuvieron una participación pues muy activa, muy relevante en este vergonzoso asunto de mi detención ilegal. Cuando a mí me detienen, tú imagina que aparentemente me detienen porque yo portaba un arma sin permiso, esta arma que me fue sembrada, pero aún suponiendo que yo portara un arma, ¿no? Decir, ¿por qué a un abogado que porta un arma, que debe haber pues varios miles de abogados que portan armas en este país todos los días con o sin permiso, lo llevan detenido ilegalmente a las oficinas de la Coordinación General de Investigaciones? Esta Coordinación General de Investigaciones, que tiene su sede en Insurgentes, en la colonia Nápoles, solo puede conocer, Carmen, al día de hoy, por disposición expresa del reglamento, un acuerdo del procurador y del manual de organización de la PGR, de las averiguaciones previas y procesos penales relacionados con el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, del cardenal Posadas Ocampo y de Luis Donaldo Colosio. Nada más. Y ahí envían tu denuncia. Allí lo dirigen, o sea, Carmen. ¿qué tiene que ver? No solo qué tiene que ver, por eso ayer yo te hablaba de alguna especie de mensaje cifrado del procurador, porque es evidente que no tiene nada que ver. Es evidente que lo envían ahí porque el sistema, el régimen tiene un interés particular, están muy preocupados de verdad por este asunto y piensan probablemente que esa es una manera donde lo pueden controlar. Pero además tiene un componente que lastima mucho, Carmen, a nivel, digamos, personal, pero que le afecta a toda la sociedad, porque hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier otro ciudadano de este país. Y es que yo tengo presentadas denuncias, Carmen, contra muchos agentes del Ministerio Público adscritos a esa área. Por lo que ocurrió contigo. Claro, gente por la siembra de la pistola en tu vehículo, porque te detuvieron ilegalmente, porque se abrió una investigación en la PGR donde han procesado, se supone, a esos agentes que llevaron a cabo ese operativo en tu contra. Y es ahí a donde llevan el caso y es ahí donde tú has presentado denuncias por lo que ocurrió contigo. Es una señal bastante singular, por decirlo suavecito. Es un tema que resulta pues preocupante y molesto, Carmen, porque dices, oye, pero ¿en qué cabeza cabe? Si este señor ha denunciado a varios agentes que están hoy sujetos a proceso penal, a varios agentes del Ministerio Público, Carmen, uno que indebidamente ingresó a mi teléfono celular con la intención de extraer información y probablemente de sembrar evidencia falsa en mi teléfono, a otro agente del Ministerio Público que perdió el papel en el que habían envuelto el arma que sembraron en mi coche y que no aparece al día de hoy todavía. Y entonces dice uno, bueno, pues resulta extraño, ¿no? Resulta extraño, pero más allá de eso, Carmen, el tema, como le digo al procurador, es: no voy a poner en riesgo las investigaciones de un asunto tan importante, porque lo que no quiero es que el día de mañana todos estos señores que deben estar vinculados a proceso penal digan que todo esto es nulo porque las investigaciones las llevó a cabo un área que no tenía competencia. Y probablemente sea, Carmen, esa la intención del procurador, ¿no? De modo pues que... O sea, deliberadamente mandarlo a un lugar que no tiene competencia o que
claramente no parece tener competencia y entonces en algún punto eso no va a prosperar. Pero ¿a qué estamos jugando en la Procuraduría si fuera el caso? Lo que yo denuncio, Carmen, en estas dos denuncias son delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia. Del más alto nivel en este país. Sí, pero hay un área específica de la Procuraduría, Carmen, que atiende este tipo de investigaciones. Mis denuncias anteriores las han enviado ahí. ¿Por qué esta, que efectivamente reviste un interés particular para el régimen, en el que te repito que están muy preocupados por este tema? ¿Por qué va ahí? Yo ya se lo pedí, le entregué esta carta ayer al procurador, se la entregué también a la gente del Ministerio Público con quien me entrevisté y le aporté información adicional. Se los dije ahí que no estaba de acuerdo, que la dirección esta no tenía competencia. La otra Dirección General de Asuntos Especiales, Carmen, esta área con la que trabajaba muy a gusto Tomás Herón y algunos otros personajes, de este mismo grupo, es un área que no existe normativamente. De verdad es un tema aterrador, Carmen. Esta Dirección General de Asuntos Especiales no existe porque la ley dice que las unidades administrativas de la PGR deben estar previstas o en el reglamento o ser creadas por acuerdo del procurador publicado en el Diario Oficial de la Federación. Yo pasé 6 meses o más tratando de obtener una respuesta de la PGR que me dijeran cuál era el fundamento normativo de la existencia de esto. Se negaron, tuve que ir a un amparo, Carmen, y finalmente un juez de amparo obligó a la Procuraduría a que me respondiera. Y la respuesta, que es para morirse de miedo como ciudadano, digamos, es que no existe ninguna disposición específica que justifique la existencia de esta área. Es decir, un área, la Dirección General de Asuntos Especiales, que también ve todo este tipo de asuntos. ¿Eso se respondió? No existe. Ahí están los documentos. Hay una carta, de hecho, que yo le mando a la procuradora desde el 2016, donde le explico todo esto. Y al final lo único que exhibieron fue un oficio de la Secretaría de la Función Pública que era inentendible y pretendían cumplir con eso. Efectivamente, manifesté yo ante el juez que aquello no era el cumplimiento. El juez lo entendió muy bien, obligó a la Secretaría, a la PGR, a que respondiera adecuadamente y acabaron por decir pues que no había más que eso. Es decir, que esa Dirección General de Asuntos Especiales no existe. Pero es una Dirección General, Carmen, que hoy ve asuntos delicadísimos. Perdón, esto fue antes de que tú presentaras esta... Antes. O sea, tú desde hace tiempo sabes que esa instancia no tiene un fundamento jurídico su existencia. Vas y presentas la denuncia de este tema tan grave y es justo ahí a donde lo mandan. Así es. ¿De qué se trata esto? Pues sí. En el mejor de los casos, yo te diría, se trata de hacer como que investigan y no investigar, es decir, perpetuar esta cultura de la simulación a la que nos tienen acostumbrados este grupo hoy en el poder, Carmen, y que debemos terminar. Es nuestra obligación, me parece, como ciudadanos, hacer lo que esté a nuestro alcance para que esto termine. Es decir, hacemos como que investigamos para no investigar, o lo mandamos a un lugar para que el día de mañana los probables responsables puedan salirse por la puerta trasera sin ningún problema diciendo que quien investigó no tenía facultades. Y en el peor de los casos, pues una combinación de eso, Carmen, junto con un mensaje intimidatorio de decir, pues ahora vas a tener que estar hablando con los mismos agentes que son compañeros y probablemente amigos de estos otros señores a los que tú estás denunciando y a los que estás llevando a juicio penal, ¿no? Es una barbaridad. La carta la diriges al Procurador General de la República, Raúl Cervantes. ¿Supones que te va a responder el Procurador Raúl Cervantes como debería? Pues no sé si como debería, Carmen, pero te aseguro que me va a tener que responder, porque si no lo hace, tendré otra vez que acudir ante las instancias jurisdiccionales, ante los tribunales, y sé que esto es perder un poco de tiempo y dinero, pero es la obligación de todo ciudadano no dejar estas cosas ahí. No es un tema menor, y si no obtengo una respuesta satisfactoria quiere decir que sea conforme a derecho, tendré que ir a los tribunales y obligar a que o me diga él cuáles fueron las razones que el propio procurador consideró suficientes como para enviar estas investigaciones a esa área, o que lo quite de ahí y lo mande al área competente. Y no solo eso, Carmen, tú recuerdas que le he enviado varias cartas al procurador. En una de ellas le digo, incluso en algunas de las denuncias, que se tiene que excusar, que nos tiene que decir a los mexicanos qué demonios va a hacer para no participar en una investigación que involucra a todos sus amigos y a su jefe y amigo, que es el presidente de la República.
Esto es lo que tenemos que hacer, Carmen. Me parece que tenemos que dar esa batalla. Algunos me han tachado de ingenuo. No es ingenuidad. Este es un tema, me parece a mí que es el cumplimiento de un deber cívico y lo voy a cumplir hasta el final. No podemos dejar de hacer el esfuerzo, Carmen. Paulo Díez, abogado, está la denuncia, bueno, 7, 8 denuncias que llevas, 7, 8 denuncias que llevas en la Procuraduría General de la República. El punto central en este momento es este caso de la transferencia de este convenio entre el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto y el gobierno de Erubiel Ávila del Estado de México, esta transferencia de recursos millonarios que debe ser explicada y que tú haces una serie de señalamientos muy, muy delicados y muy graves en la secuencia de hechos históricos de cómo fueron las cosas. Está el ámbito de la Procuraduría, está el ámbito electoral, de la mano de lo que es una autoridad a la que se toca la puerta para que haga una investigación como debe, está el ámbito de las instancias electorales. Se presentó ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral, una solicitud de investigación sobre este tema por parte de la iniciativa ahora con Emilio Álvarez y Casa y Alfredo Figueroa. No se aceptó, no se procesó dentro de las instancias y con las herramientas legales que el INE tiene para fiscalizar recursos o posibles financiamientos ilícitos en las campañas, en este caso la campaña del Estado de México, ahora está en el Tribunal Electoral. Tuvieron una reunión con la presidenta, tuvieron un encuentro con la presidenta de este tribunal que recibió, bueno, pues el tema y la solicitud de estos ciudadanos, donde te incluyes, para investigar precisamente desde el ámbito electoral. Bueno, o la PGR o el Tribunal Electoral, ¿alguien va a investigar ese dinero? ¿Alguien va a hacer lo necesario para esclarecer qué sucedió realmente, como lo explican ustedes? Bueno, pues es gravísimo porque conduce a pensar que hay un gran desfalco a la nación de la Federación hacia el Estado de México. Eso tiene que ser procesado formalmente. Ustedes aportan indicios, aportan información, aportan documentos, hacen una narración de hechos de lo que pudo haber pasado, pero tiene que haber una instancia competente en términos institucionales para que esto se consolide como una verdad jurídica o no. Bueno, o el Tribunal Electoral o la PGR. ¿Algo va a pasar, Paulo? Tiene que pasar, Carmen, déjame decirte, no en solo las dos ventanillas está. No solo es, yo creo que hay más ventanillas y por eso déjame decirte. A ver, venga. Me parece que está la PGR, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero está también la FEPADE. Yo de todos mis escritos le copio siempre. Sí, pero... el Ministerio Público Especializado en delitos electorales. Pero digamos, es un área distinta de aquella a la que yo fui el día de ayer. Fiscal Nieto. Y ese es un área de la PGR que entiendo que ha abierto ya también una investigación y que está investigando los hechos. Pero también hay ¿Has estado con ellos? No he estado con ellos. Voy a tratar de buscar al fiscal para entrevistarme algún día de estos, pero de todo le marco copia, es decir, conoce perfectamente el tema. Y está también la Auditoría Superior de la Federación y está también la Secretaría de la Función Pública, que hasta el día de hoy no han dado color, Carmen. Ni la auditoría ni la secretaría. No. ¿Qué tienen ellos? ¿Copia de los documentos? Ellos tienen todo. O presentación formal de... Ellos tienen copia de todos mis escritos. Muchos de esos escritos los copio, digamos, con la expresa intención de que ejerzan las facultades que les corresponden en términos de ley. ¿De oficio? No, solicitándole. Lo voy a volver a hacer, porque el tema es muy grave. Es decir, todas las violaciones a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria son temas que tiene que ver la Auditoría Superior y lo mismo la Secretaría de la Función Pública. Los recursos federales, Carmen, esto es muy importante, no pierden su carácter de recursos federales cuando se transfieren a los estados para efectos de su fiscalización. Totalmente. De modo que la autoridad federal debe llegar hasta el último, digamos, hasta determinar a dónde fue a dar cada peso de esos 1,600 o de los 3,100 que se han enviado. Promoví yo también un juicio de amparo contra el convenio de transacción. En los próximos días presentaré ante los tribunales federales un juicio reclamando la nulidad o inexistencia jurídica de ese convenio de transacción. ¿Quién lo firmó directamente? ¿Alfredo del Mazo? ¿Quién puso la firma? Lo firmó el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones, Raúl Murrieta Cummins, que era secretario de Finanzas del Estado de México, sucesor de Luis Videgaray en ese puesto. Y lo firma, por el otro lado, no es servidor público, este empleado público que se ha vuelto famoso porque vacacionaba, Carmen, con, digamos, a pierna suelta en los hoteles de OHL en Mayacobá,
que es Apolinar Mena, el secretario de Comunicaciones del Estado de México. ¿Al que retiraron del cargo? Bueno, al que retiraron del cargo unos días y luego lo reinstalaron como jefe de gabinete, una cosa así rara que le crearon ahí. Ellos dos firman esto, pero efectivamente, Carmen, esto no pudo haberse firmado sin el consentimiento, el conocimiento y el consentimiento expreso del presidente de la República y de el secretario de Hacienda. Es decir, son 3.600 millones de pesos, era un tema que conocía perfectamente el presidente y uno de los temas en los que he insistido mucho es que tampoco voy a permitir que nos entreguen un chivo expiatorio de segundo o de tercer nivel, probablemente un buen servidor público que a lo mejor se equivocó o lo presionaron para hacer algo. No, aquí la responsabilidad llega hasta arriba. Aquí la responsabilidad empieza con el presidente de la República. No hay que confundirse, hay que decirlo claro. Acláranos una cosa, Paulo Díez, para quienes nos estén escuchando y no hayan escuchado alguna otra conversación previa sobre este tema contigo. Son 3.600 millones de pesos y de ahí derivan unos 1.600 millones. ¿Por qué son estas dos cifras? Lo que pasa es que el monto total de la indemnización que se obliga a pagar el gobierno federal al gobierno del Estado de México... Por los 50 millones de pesos Por los originales. 50 millones de pesos, que en alguna otra ocasión, te lo comentaba yo aquí, Carmen, si tú actualizas por inflación esos 50 millones de pesos al día de hoy, pues te daría algo así como 350 millones de pesos. Pero aquí le reconocieron 3.600. ¿Qué es lo que ocurre? El mismo diciembre del 2014, apenas unos días después de que se firma esto, sin tener dictamen de suficiencia presupuestaria ni nada, el 23 de diciembre se transfieren los primeros 500 millones de pesos. Se toman de una partida que se llama subsidios a entidades federativas. Esto es una ilegalidad monstruosa. Se le mandan estos 500 millones de pesos al SASCAEM, que se registran en un estado de cuenta de una cuenta de inversión, exactamente igual que los 1.600. No queda registro de su ingreso ni de su egreso, solamente del saldo en la cuenta de cheques en ese momento. Aparentemente, y esto no lo tengo todavía claro, durante el 2015 se transfieren por lo menos otros 1.000 millones de pesos. No hay duda de que se transfirió una cantidad muy importante. Lo que no sé es si son 1.000 o son 500 millones de pesos. Y en el 2016 se transfieren otros 1.600 millones de pesos. Todo esto es una historia muy complicada, porque esos 1.600 millones de pesos, Carmen, en realidad no debían haber llegado al gobierno del Estado de México en septiembre del 2016 como llegaron. Seguramente estaba programado que se enviaran hacia finales del año o principios del 2017 para que pudieran ser dispersados pues a las tarjetas estas Banorte, a las de mujeres que logran en grande y todas estas cosas que hemos visto. Pero ¿qué ocurre? La salida intempestiva de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda acelera todo el tema. Y uno lo ve perfectamente. Yo no sabía, pero estaba prácticamente seguro que la transferencia se había efectuado en el mes de septiembre. Luis Videgaray deja la Secretaría el 7 de septiembre. De forma intempestiva. Seguramente hace una lista de los asuntos delicados que tiene y urgentes, y este es uno de esos. Y entonces debe haber instruido que se enviaran esos recursos y que después le diría al SASCAEM qué hacer con ellos. Y eso es lo que nos permite identificar esta ilegalidad, Carmen, porque si no hubiera ocurrido eso, no nos habríamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque al revisar los estados financieros intermedios del SASCAEM al 30 de septiembre, detectamos estos 1.600 millones de pesos en una cuenta, que después desaparecen. Estuve aquí contigo, ¿te acuerdas? Te dije, Carmen, el peligro es que los desaparezcan de la misma manera en que ingresaron, y efectivamente eso fue lo que hicieron. Es que llegaron a una cuenta de cheques a favor del gobierno del Estado de México, llegaron de Marte, ¿no? Bueno, parecían de Marte y desaparecieron, y luego vino la carta del gobernador. Pero si estos señores hubieran hecho esto, digamos, con un poco más de calma y demás, Carmen, es decir, ahí llegaron los recursos el 21 de septiembre. Si los hubieran sacado el 22, 23, cualquier día antes del 30 de septiembre, esos recursos ni siquiera habrían quedado registrados como saldo de la cuenta y probablemente hoy estaríamos en blanco en el tema. Afortunadamente o providencialmente, o como cada quien lo interprete, pudimos tener acceso a esos documentos que son públicos, en donde aparecían los 1.600 millones de pesos, y hoy pues el problema está ahí y no se va ni a olvidar ni a dejar. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esto se sepa qué pasó con cada uno de esos 3.100 millones de pesos y que se deje sin efecto ese convenio, Carmen, y muy importante, ya estamos cansados los mexicanos de que no haya consecuencia. Aquí tiene que haber una consecuencia muy clara. Tienen que devolverse esos recursos a la Federación y todas las personas que participaron ahí son responsables de la devolución de esos recursos. No es una invención mía ni es un pensamiento mágico. Peña es lo que Nieto, dice la ley. Ruiz Esparza, Luis Videgaray, Erubiel Ávila, Alfredo del Mazo.
Esa es la lista de personajes que estarían involucrados directamente. Sí, debería haber algunos otros de segundo o tercer nivel, pero evidentemente las cabezas son estas, ¿no? Está Murrieta, están algunos otros, pero quienes ordenaron, quienes diseñaron esto, pues son estas personas, ¿no? Pues Paulo Díez, estaremos en comunicación, si me lo permites, para seguir de cerca todo esto. Vamos a ver qué responde, cómo deberá responder el Procurador General de la República a esta carta tuya última, en donde estás pidiendo estás preguntando por qué enviaron este caso a un ente de la Procuraduría que está sin sustento suficiente de existencia misma. El propio ente está en duda su existencia jurídica, y por qué se envía a una situación de esta naturaleza una investigación con este calado. Así que, pues, el procurador tendrá que responder y, en todo caso, ubicar donde debe ubicarse una investigación que se debe exigir se haga de la manera más rápida y transparente para un país como el nuestro. Así que... O que nos explique, Carmen, qué relación tiene con el homicidio del cardenal Posadas Ocampo, de Ruiz Massieu, de Luis de Donaldo, Colosio. Porque nosotros lo desconocemos, ya es lo único que nos falta, es que tenga alguna relación, ¿no? Pero que nos lo explique. ¿Por qué los mandó a ese, ¿No? a ese archivero y de una la cosa, PGR? y una cosa que va más allá de esto, Carmen, que creo que es algo que tenemos también que empezar a ver los mexicanos. No se trata solo de que haya un impacto en el caso específico, es decir, este es un llamado de atención también para el procurador, para decir, estas áreas tienen que desaparecer, por favor. Es decir, las áreas de la Procuraduría tienen que estar con un sustento normativo claro, que le dé seguridad jurídica a los gobernados. No podemos seguir operando de esta manera. Bueno, punto y aparte, nos dejamos con la pregunta abierta de qué pasó con el caso Colosio, qué pasó con el caso Posadas Ocampo y qué pasó con el caso Ruiz Massieu, entre otras cosas, aprovechando la conversación y el tema. Sí. Así que, Paulo, estaremos en comunicación, si me lo permites. Gracias por tu visita nuevamente en este espacio y seguimos de cerca todo lo que has planteado esta mañana. Muchas gracias, Carmen. A ti, Paulo. Gracias. Una pausa y regresamos. Tenemos más. Volvemos con ustedes.